Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, para eso estamos acá y para eso yo también he venido, para que podamos ir ahí a Hechos, por favor, capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y voy a dar lectura del versículo 30. Y lo vamos a leer hasta el 35, por favor. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Sé que ustedes por ahí utilizan otra versión, pero no difiere mucho. Van a seguir bien la lectura. Dice: así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Versículo 34. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Oremos una vez más. Señor, te damos tantas gracias. Eres tan bueno con nosotros, Señor. Aquí estamos frente a tu palabra y delante de tu presencia también, un día más. Pero este día especial no es un día como cualquier otro día de la semana, Señor. Es un día tan precioso que podemos vernos entre los hermanos, escuchar cantar entre nosotros, aún en medio nuestro, Señor, mientras se entonan los cánticos. Hay hermanos que están pasando dificultades, problemas, pruebas, y aún así, Señor, escuchamos sus voces cantándote a ti. Te doy gracias, es un gran consuelo para nosotros, es un gran consuelo para nuestras almas, Señor, cantar las verdades que un día también vamos a cantar cuando lleguemos a Sión. Padre, ayúdanos en este peregrinaje. Si tuviéramos que contar las misericordias tuyas, Señor, sería como ir al lado de una playa y ver toda la arena y ver todas esas misericordias. Y solamente podemos tomar un puñado, Señor, y ver cuántas son. Son inmensas. Señor, gracias por ayudarnos y por guiarnos. Ayúdanos una vez más a ir delante de tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Señor, para animarnos y alentarnos en esta mañana por medio de tu palabra. Que seas tú, Señor, hablando. Y gracias por utilizar un vaso de barro, Señor. Gracias, Padre, que te lleves toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ser parte del cuerpo de Cristo es precioso y es un privilegio. Todos aquellos que somos llamados por su gracia infinita tenemos esta gran oportunidad y a su vez tenemos este gran privilegio. Somos llamados por el Señor, no porque seamos los mejores o seamos buenos, sino porque descubrimos y nos dimos cuenta que somos los peores. Y el Señor aún nos ha amado y nos ha salvado, nos ha traído hacia Él. Y vemos lo precioso que es el Señor y vemos lo grande que es el Señor. Y cuando nosotros vemos esta bondad de Dios, de este Dios santo, justo, poderoso, y somos despertados para vida, vemos a alguien que deslumbra toda nuestra vida y se llama Jesús. Cuando nosotros se nos abren los ojos y vemos a Jesús, toda nuestra vida queda deslumbrada, queda fascinada.
Y cuando nosotros entendemos y vemos esto, vamos creciendo en esta gracia y el Señor nos va llevando a la palabra y vemos cada vez más que ese hombre que me llamó, que me rescató y que deslumbró mi vida, no solamente es digno de ser adorado, es digno de ser seguido, sino que también es digno de ser proclamado. Es digno de toda la gloria, es digno de toda mi alabanza, es digno de todo mi tiempo, es digno de todo lo que yo tengo. Es digno de todo lo que yo soy. Y cuanto más empezamos a ver esta belleza del Señor, nos damos cuenta que miramos nuestra vida y decimos, Señor, aún todo lo que yo soy es tuyo. No solamente lo que hiciste por mí, sino mis ojos, mis labios, mis oídos, mis manos, mis pies. Me creaste y me formaste para tu gloria. Y cuando nosotros empezamos a ver eso, y hermanos, no hemos conocido nada cuando nos damos cuenta de eso. Recién estamos viendo lo majestuoso que es el Señor, lo precioso que es nuestro Señor. Cuando nosotros vamos viendo todo esto, nos damos cuenta que vamos creciendo en la gracia del Señor, vamos amando al Señor, pero esto en medio de un entorno donde hay problemas. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo que hay problemas, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a venir a la iglesia para no tener problemas. Es un error. Acá hay problemas también. Porque venimos nosotros, hay problemas. Porque nosotros mismos tenemos cosas que el Señor está cambiando y está transformando. Y cuando estamos en la iglesia del Señor, lo que nos damos cuenta es que no solamente puede haber conflictos y puede haber problemas, pero lo que tenemos que hacer es ver esos conflictos, ver esos problemas y afrontarlos como el Señor nos dice que lo tenemos que afrontar como hijos de Dios. Cuando estábamos sin Cristo en el mundo, algunos de nosotros enfrentábamos los conflictos de alguna otra manera, ¿no? Yo nunca fui propenso, inclusive antes de que Cristo me salve, a tener problemas. Era muy amigable. En el grado siempre me elegían como mejor amigo. Bueno, no sé por qué. Una vez, les tengo que confesar, manipulé la votación en primarias para que me eligieran de mejor amigo. Es una confesión. Pero generalmente hay otras personas que arreglaban los problemas y uno dice, yo arreglaba los problemas siempre a los golpes. O yo arreglaba los problemas a los tiros. Pero conflictos y problemas siempre hay. Y aún cuando nosotros los traemos dentro de la iglesia, por supuesto que no los tenemos que arreglar ni a los golpes ni a los tiros, sino que tenemos que tratarlo de acuerdo a como el Señor nos dice que debemos tratarlo, conforme a su palabra. Pero entonces es como que toda esa vida en la cual el Señor me salva, yo amo al Señor, ahora parece que contrasta con lo que tengo que vivir a diario. Es como que me puede llegar a desanimar, me puede llegar a desanimar el entorno, me puede llegar a desanimar los problemas que pueden haber en mi familia, que puede haber en la iglesia, que puedo encontrar en el trabajo, que puedo encontrar en la sociedad. Pero aún el Señor no nos saca de este mundo y el Señor no nos saca del entorno tal vez donde estamos. O tal vez en algún momento nos quiere sacar de algún lugar para nuestro bien, pero nos hace convivir con pecadores. Y acá todos nosotros, el Señor nos está transformando. Somos pecadores que el Señor está transformando, está regenerando. ¿Hay alguien que no sea pecador acá? ¿Hay algún ángel entre nosotros? No. Somos todos. Necesitamos la gracia del Señor. Necesitamos que el Señor siga trabajando entre nosotros. Y a medida que nosotros vamos viendo el relato que Lucas escribe ahí en Hechos y en estos textos que tenemos en el día de hoy, donde se nos enseña el ministerio de Cristo hasta lo último de la tierra. Acá en Hechos capítulo 15 ya la palabra de Dios se extendió hasta lo que el Señor había prometido en Hechos capítulo 1, versículo 8. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ¿hasta dónde? Y hasta lo último de la tierra. Jesús les dijo esto ya
después de haber resucitado, de Él haber resucitado. Ya Él los instruyó, estuvo 40 días y les da esta encomienda final. Y ahora el Evangelio se empieza a extender. Y acá ya en Hechos capítulo 15, ya el Evangelio estaba llegando hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia afrontaba problemas. ¿Cuándo la iglesia empieza a afrontar problemas según Hechos? En Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, cuando ahí pasa algo muy particular. Surge una queja de parte del grupo que no era de los judíos, eran de los helenistas, pero estaban conviviendo como iglesia, de que las viudas eran desatendidas. Pero noten que Lucas dice, surgió una queja. ¿Y qué fue lo que pasó? Rápidamente los apóstoles atendieron ese problema. Y después que se resuelve la palabra del Señor, dice versículos más adelante que la palabra del Señor seguía creciendo y avanzando. Entonces, nuestra vida cristiana va a seguir creciendo y avanzando en medio de las adversidades siempre. Tiene que seguir creciendo, tiene que seguir avanzando. Y no solamente esto, sino que la palabra del Señor nos estimula a que nosotros sigamos avanzando en la obra del Señor. Y esto es un poco también en el relato que Lucas hace en Hechos, nos da este pantallazo de la primera iglesia. La primera iglesia no nació en medio de todo color de rosa. La iglesia del Señor fue avanzando en medio de las dificultades. ¿Y qué hay de diferente al día de hoy? Bueno, las costumbres, la sociedad, cómo vivimos, pero el corazón del hombre sigue siendo igual. Y la iglesia del Señor se va a tener que enfrentar con los mismos problemas o dificultades. Y el Evangelio sigue siendo el mismo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que prestar atención a lo que la palabra de Dios nos dice, cómo debemos seguir avanzando en la misión que tenemos. Por eso el título del mensaje hoy es Estimulados en la misión. Porque si Cristo es nuestro tesoro, si Cristo me ha deslumbrado, si Cristo me ha salvado y me ha rescatado, entonces es digno de que todo el mundo lo conozca. Toda esta ciudad necesita conocer a Cristo. Todo el valle necesita conocer a Cristo. Toda la Patagonia necesita conocer a Cristo. Porque Él no es digno de ser conocido. Si Él es mi amor, si Él me ha cautivado, si Él me ha deslumbrado. Pero ahora yo tengo que saber que este Evangelio va a seguir avanzando por medio de nosotros, que somos débiles, que tenemos problemas, que vamos a tener tropiezos. Pero la palabra del Señor va a seguir avanzando. La palabra del Señor va a seguir avanzando. Y cuando observamos que esta iglesia que está naciendo en Hechos, que va creciendo, se va extendiendo hasta lo último de la tierra, como Jesús dijo ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, es una iglesia que tiene un propósito y una misión. Y el propósito es que el nombre del Señor sea conocido en todo lugar. Al día de hoy, la iglesia tiene la misma misión que Hechos, que el nombre del Señor sea conocido en todo lugar. Pero por lo tanto tenemos que ir y predicar el Evangelio. Y la iglesia esta en Villa Regina está para que el nombre del Señor sea conocido acá. A su vez, ¿dónde tiene que ser conocido? En todo lugar. Hay gente que necesita escuchar el Evangelio. No solamente acá, en Cervantes, donde estamos nosotros, no hay un testimonio fiel del Evangelio. Necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Y en otros lugares, ustedes vienen de algunos lugares, ¿no? Me iba a quedar en la casa del hermano Coco, ahí en Chichinales. Y también necesitan conocer a Cristo. Hermanos que vienen de Rocas, de Oro, de distintos lados, necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Todo lugar necesita escuchar el Evangelio de Cristo. Entonces, noten que es una tarea muy grande y es algo muy amplio que no podemos perder de vista.
acá la iglesia está floreciente. La iglesia, como esas plantas, ¿no? Podemos ver, van creciendo en el Evangelio, pero no tenemos que quedarnos con eso. Hay otros lados que necesitan escuchar a Cristo, necesitan escuchar el nombre de Cristo. Cuando nosotros oramos, los miércoles de oración, extendemos en la pantalla un gran mapa de la Patagonia y vemos cuánto se necesita que escuchen el Evangelio de la gracia del Señor. Un hermano que es viajante estuvo en Trelew y ahí hay un conocido de él que lo invitó a una congregación. Y hermanos, él se fue llorando, porque no se predica a Cristo. No se abre la palabra. Y el amigo de él, cuando lo llevaba en el vehículo, él le dijo: te tengo que decir algo, te aprecio mucho. Y el hermano dice que este hermano que es de nuestra congregación se puso a llorar. Le dijo: necesitas conocer a Cristo. Necesitas conocer a Cristo. Pero si yo conozco a Cristo, voy a la iglesia y aparte, ¿no viste que toco la música? Pero no conocía a Cristo. No conocía el Evangelio de Cristo. No sabía por qué el Señor lo había salvado. ¿Y qué pasa? Es una tragedia. Y oramos que el Señor le abra los ojos en esos lugares, a esos hombres que se paran en ese lugar para que verdaderamente prediquen a Cristo. Pero mientras tanto, necesitan escuchar el Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros ingresamos acá y estamos en este texto, porque los hermanos se habían puesto de acuerdo en cuestiones espinosas referidas al mensaje central del Evangelio de Cristo, porque cuando tomamos Hechos capítulo 15, ahí surge un problema, o ya hay un problema, y hay una dificultad, y era una gran dificultad donde ahora iba a haber como una separación de aquellos que pensaban una cosa que era el Evangelio y aquellos que decían el Evangelio de Jesucristo es esto. Y en Hechos capítulo 15 así arranca con un inconveniente. Otra vez, ahí hay un inconveniente, hay un problema que solucionar. Y en un concilio deliberante que se llevó ahí a cabo en la ciudad de Jerusalén, donde participaron los apóstoles, ancianos, entre los cuales también estaba Pedro, Bernabé, bueno, ahí cita algunos, y donde fue definido el asunto casi cerrando el tema. El que define el asunto es Jacobo o Santiago, ese hermano de Jesús, medio hermano de Jesús, donde esto trajo regocijo, consuelo, exhortación, confrontación, paz y lo más importante, el avance en la predicación de la palabra de Dios. Por eso Hechos capítulo 15 es una bisagra casi, porque ahí se define cómo se va a seguir predicando el Evangelio y qué creen de la doctrina del Evangelio. Y cuando nosotros vemos hoy, en nuestro tiempo, que de igual manera hoy, cuando surgen inconvenientes y son solucionados en un consenso de hermanos que, aunque haya tal vez diferencias menores que no perjudican en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor a otras cuestiones más importantes, pero hay otras que sí ponen en riesgo el Evangelio del Señor. Creo que lo mejor hay que solucionarlas. Y esto es lo que ellos van a hacer. Van a tratar de solucionarlas y no poner en riesgo el Evangelio y el mensaje de la cruz. Pero estas ahí se resuelven entre nosotros, entre la iglesia. Y que cuando esto se pone de acuerdo de cómo predicamos el Evangelio, qué gran alivio trae a la iglesia. Qué gran alivio trae al mensaje del Evangelio y a la centralidad del Evangelio de la cruz de Cristo. Entonces, yo quiero solamente ya introducirme en estos versículos, pero quiero hacerlo bajo 3 encabezados. En primer lugar, tratar de ver el problema, tratar de ver el problema resuelto. El segundo encabezado podría ser el estímulo de la noticia, el estímulo que trae la noticia de la resolución. Y el tercer encabezado, el avance de la misión.
cómo el Evangelio sigue avanzando. Entonces, déjenme que para introducir a este punto de ver el problema resuelto, necesitamos ver un poco Hechos capítulo 15. Rápidamente, no nos vamos a detener, pero veamos entonces quiénes fueron en primer lugar los instrumentos humanos para tal fin de llevar esta resolución. Nosotros empezamos en el versículo 30 que dice, así que ellos. Entonces decimos, bueno, ¿quiénes son ellos? ¿Qué es lo que está pasando? Es la gran pregunta. ¿Cómo vamos a empezar con esta porción del texto sin no ver lo anterior? Bueno, ellos, entre los que habla ahí, dice el versículo 22 de Hechos capítulo 15, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos. Entonces ya sabemos que acá ya hay hombres con nombres. Cuando el versículo 30 dice, así que ellos, entre ellos está Pablo, está Bernabé, está Judas y está también Silas. Ellos ya sabían el buen testimonio que tenían estos dos hombres, por eso los eligen, cómo habían sufrido por la causa del Evangelio, y dice que también llaman a Judas, llamado Barsabás, y Silas, y miren lo que dicen de estos dos hombres, eran hombres prominentes, no eran cualquier hombre, eran hombres con buen testimonio, eran hombres que podían predicar la palabra del Señor, eran hombres que podían ser ancianos de la iglesia, podían ser pastores de la iglesia, tenían un buen testimonio, eran hombres prominentes. Judas era un predicador y un buen expositor, y Silas, que también se encuentra con el nombre de Silvano, Silas era casi como Pablo, era nosotros decimos un calco de Pablo, y entonces tenía buen testimonio, eran fieles al Evangelio. Poseía Silas todos los atributos de un hombre al que Pablo le podía llevar también en sus viajes misioneros, muy respetado además. Pero luego se nos deja notar que esta misma carta que ahora se iba a leer acá, Pablo junto con Silas leyeron esta carta cuando iban de pueblo en pueblo. ¿Qué era esta carta tan importante? Era una carta que empezaba a exponer y a dejar en claro la doctrina central del Evangelio, lo que ellos creían respecto al mensaje de Cristo. Miren ahí en Hechos capítulo 16, versículo 4. Solamente le damos un vistazo. Y conforme pasaban por las ciudades, esto es Pablo, juntamente ahí, bueno, después se le escoge a Bernabé para ir con él, a Timoteo, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. ¿Cuál era ese acuerdo? Pero entonces tenemos que ver si hay un acuerdo, hay un problema. Hubo un problema, exactamente, hubo un problema. Cuando estos hombres llegan ahí a Antioquía con una carta muy esperada, recordemos, hermanos, que esta situación había empezado con los judaizantes. Si nosotros vemos un poquito más atrás, en Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es otro evangelio, claramente. ¿Cómo no podemos ser salvos? No, tenemos que introducir un rito de hombres. Los judíos tienen muchas tradiciones. Y esto lo querían introducir porque lo que querían hacer no solamente traía confusión, sino que esto es algo que estaban haciendo. A mí me gusta como dice John MacArthur, no hagamos el camino más estrecho de lo que es. No hagamos la puerta más estrecha de la que es. Y ellos hacían el camino más angosto. Pero toda esta situación, lo que ellos estaban enseñando, pasaba algo en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 23. Y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos, que son ancianos, a los hermanos
en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Versículo 24, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas. Lo que ellos estaban enseñando, que era otro evangelio, estaba inquietando y perturbando a los hermanos. Y esto era un gran problema para la iglesia. Y esto podía ser una traba en el avance del evangelio. Y ellos no querían que pase eso. Ellos querían seguir predicando la palabra del Señor. Y vemos esto entonces porque lo que ellos crean es temor, mucha angustia y mucha confusión, según lo que nos dice Lucas en el verso 24. Les había traído mucha angustia, como ahora para ser salvos nos tenemos que circuncidar. Nosotros predicamos el evangelio. Ahora imagínense que venga yo y empiece a enseñar. No, hermanos, el evangelio ustedes lo tienen que recibir de otra manera. Para alcanzar a ser salvos, no sé, introduzco una herejía. Y van a decir, wow. Y yo te tengo respeto porque estás enseñando y estás en una posición que te respetamos. ¿Será así de cierto? Y esto había traído confusión, esto había traído angustia. ¿Ahora tenemos que hacer esto? Entonces ellos rápidamente tienen que solucionar ese problema. Y noten, hermanos, lo importante que es la iglesia. No solamente la iglesia, los oficiales de la iglesia. La iglesia está constituida por ancianos, por pastores. En este tiempo los apóstoles están vivos todavía. Son los apóstoles de Cristo. Hoy hay apóstoles, sí, falsos. Falsos. Acá están los apóstoles de Cristo, ya establecieron la base. Pero ahora el Señor da a la iglesia ancianos y pastores para pastorear la iglesia del Señor, poimar la iglesia del Señor, mirarla por arriba del rebaño para poder pastorear y cuidar la iglesia que no es propia, es del Señor. Y entonces tienen que tomar decisiones muy cruciales para la iglesia. Pero no solamente eso. Acá no es, que la decisión la tome el pastor. Yo no me preocupo, yo vengo, escucho la palabra y me voy. No. Miren el versículo 15. El capítulo 15. Cuando nosotros vemos ahí el relato y nosotros vemos todo lo que estaba sucediendo a partir del versículo 1. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, con estos que estaban enseñando otra cosa, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Lo que están diciendo ahí es, tratemos todo esto con la iglesia, con los apóstoles y con los pastores. La iglesia tiene una gran responsabilidad de ser guardiana del evangelio, de ser cuidadora de la doctrina bíblica. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Es la misma responsabilidad que tienen los pastores y es la misma responsabilidad que tienen los diáconos. Nosotros sabemos de estos oficios, cuando el Señor, ahí en Hechos capítulo 6, cuando se ponen esos dos oficios, queda bien establecido. Nosotros vamos a encargarnos a la palabra del Señor y a la oración y los diáconos al servicio para que no haya problemas. Pero son dos oficios muy importantes en la iglesia y que no lo puede hacer cualquier hombre. Tienen que ser hombres calificados. Hombres de carácter. No podemos elegir cualquiera a la pasada. Este tiene cara de diácono, lo voy a elegir. No, tiene que tener características. Las características las pusieron los apóstoles. Fíjense que sean hombres con estas características. Pero ¿quién los tenía que elegir? La iglesia. La iglesia no es pasiva. La iglesia no es pasiva ni para cuidar la doctrina, ni tampoco es pasiva para predicar el evangelio. La iglesia es una iglesia activa.
que está preocupada en el avance del Evangelio, no solamente en ver lo que dice la palabra del Señor, sino también vivir el Evangelio. ¿Por qué? No se olviden lo principal, porque estamos hablando de Cristo, que Él es digno. Él es digno de ser conocido. Y yo lo quiero dar a conocer como dice la palabra de Dios. No quiero inventar un Cristo imaginario y que le caiga bien a la gente o que me caiga bien a mí. Yo quiero hablar del Cristo que dice la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos hacer eso. Ahora, y aquí nosotros vemos que era necesario que esté toda la iglesia de Antioquía de Siria. Porque noten que cuando ellos toman esta resolución, ¿qué es lo que dice la carta? La carta lo que dice comienza en el versículo 23. Ahí es lo que dice la carta. Todo lo que del versículo 1 hasta el versículo 22 es lo que pasó, hasta el versículo 22. Pero lo que ellos estaban haciendo era escribiendo. Y miren lo que decía la carta. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre vosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán, las mismas cosas verbalmente, versículo 28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, dice, no imponernos mayor carga que estas cosas esenciales, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre o de estrangulado y de fornicación, y os guardéis de tales cosas, bien haréis pasarla bien. Pero el punto está en el versículo 28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. La resolución que ellos están escribiendo es algo que se pusieron de acuerdo los ancianos con la iglesia. Y cuando los ancianos, bueno, en este caso estaban los apóstoles, ancianos también había, y la iglesia se ponen de acuerdo en algo de común, es el Espíritu Santo hablando, es el Señor mismo hablando. Cuando habla la iglesia, habla el Señor. Y lo que está diciendo acá es, esta carta que nosotros les estamos leyendo es una carta que ha sido escrita por el Espíritu Santo. Dice, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos estas cargas, cosas que eran de alimento solamente. Después, lo otro que digan, lo tienen que desechar. Lo tienen que desechar. Pablo después, ustedes se van a dar cuenta que cuando Pablo escribe las cartas, él siempre pone el mensaje del Evangelio central. ¿Por qué? La iglesia, esta iglesia que nosotros leemos, no solamente acá en Hechos, sino en la que Pablo escribe sus cartas, ¿saben cuál era el mayor problema que ellos tenían? No era la persecución, no eran que lo metían preso. El mayor problema eran los falsos maestros dentro de la iglesia. Ese es el mayor problema de la iglesia. Y es el que nosotros tenemos que prestar atención, porque todavía vivimos en medio de hombres que quieren distorsionar el Evangelio. Y nosotros tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra del Señor. Y noten cuál es el efecto que cuando ellos leen esta carta, cuando ellos traen esta buena noticia, que no son como estos judaizantes que nos dicen que nos tenemos que circuncidar. Había problemas, estaban angustiados, pero miren que cuando les dan esta noticia, ¿cuál es la reacción de ellos? Bueno, ahí está, versículo ya 31, y acá entramos en lo que hemos leído. Y cuando la leyeron a la carta, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Y acá nosotros ya entramos en el segundo encabezado, la reacción de haber estado perturbados,
de haber estado sus almas, como dice el versículo 24, perturbadas sus almas, ahora recibían consolación. Ahora recibían un gran alivio. Es como, qué bueno esta noticia. Qué buena esta noticia. Cuando leyeron la carta, se regocijaron por el consuelo que les impartía, que la carta ahí les daba, al no imponerles la circuncisión ni la observancia de la ley, sino solamente aquello que de momento podía ofender a los hermanos débiles, a los de extracción judía sobre todas las cosas. Pero miren, hermanos, esto, qué gran libertad les trae, ¿no es cierto? Porque esto es libertad. No nos imponen cargas de hombres, cosas inventadas. Nos están diciendo que el evangelio de la gracia del Señor, nosotros también lo podemos recibir. No siendo judíos, lo podemos recibir por gracia. Somos salvos por gracia. Si queremos ser salvos por la ley, estamos perdidos. No podemos ser salvos por la obra de la ley. Somos salvos por la gracia del Señor, por Cristo. Cristo cumplió perfectamente toda la ley, porque yo no puedo cumplirla. Y es mirándolo a Él que yo soy salvo. Si yo quiero cumplir la ley del Señor para ser salvo, estás perdido, no tenés chance. Pero sí hay un hombre que la cumplió perfectamente para que todos lo miremos a Él, aquel que fue levantado en la cruz, lo miremos y seamos salvos. Nos arrepintamos delante del Señor porque somos pecadores, le hemos ofendido y pongamos la fe en el único que nos puede salvar, que es Cristo Jesús. Y ese es el evangelio, nada más. Nada más. No hay otra cosa que agregarle ni quitarles. Por eso esto les traía gran libertad. Pablo más adelante, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, él les dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Qué precioso es, hermanos, es precioso para los hermanos, es tener pastores fieles que se puedan preocupar por la doctrina bíblica del Señor, sobre todo el Evangelio de Cristo. Teniendo la iglesia un pastor que les predica el Evangelio de Cristo, les predica las Escrituras, la iglesia está segura. Se viene y se sienta y va a escuchar la palabra del Señor, va a escuchar a Dios hablar, va a escuchar, así dice el Señor. Pero ¿no les pasa que cuando no conocemos a un predicador o nos mandan un audio, ¿no? Mira, escuché este mensaje, estoy escuchando a este hombre. Lo escuchamos pensando, a ver dónde será bueno, será de sana doctrina. Y está bien que estemos atentos, está bien. Porque esto es importante, esto es una cuestión del Evangelio, no es otra cosa. Pero noten el versículo 32. Disfrutaron del consuelo y del fortalecimiento que recibieron con las palabras de Judas y de Silas. Porque ellos están llevando la carta. No solamente llevando la carta, sino también ellos iban a estar hablando y explicando. Por eso en la carta dicen que estos hombres tienen una buena reputación. Escúchenlo, son hombres fieles en los cuales ellos han sufrido por el Evangelio. Y la iglesia recibió con gozo la carta, pero más disfrutaron de la exposición de esta carta. No solamente le traían algo para leer, que se había sido ya resuelto en un concilio en Jerusalén, sino que se la leen y la explican. Y fueron consolados, fueron animados, se regocijaron. Noten que ahí utiliza la palabra consolar, que también es exhortar. Puede ser intercambiable porque cuando la vemos ahí en el versículo 31 dice, y cuando leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía. Pero el 32 dice, siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron. La palabra y confortaron, o inclusive exhortaron, también es consolar, pero por la exposición de la palabra.
por la exposición de la palabra del Señor. Y miren cómo lo hicieron. Para aquellos que están mirando a veces o miran el reloj, lo hicieron con un largo mensaje. Pero era necesario. Había alegría en el lugar. Había gozo. Porque verdaderamente eso es lo que trae el Evangelio de Cristo. Trae gozo, trae libertad. No es un peso. No es un peso. Es gozo y es libertad. Y esta es la tarea que nosotros también tenemos como ministros del Señor, hablar la palabra del Señor. Bueno, no con un largo mensaje, no se preocupen, no es el caso. Pero yo generalmente no miro la hora, trato de estar atento, pero cuando empiezo a escuchar un ruido que suenan los estómagos, las panzas, digo, ya es hora de cortar. Entonces, hasta que no escuche ese ruido, podemos seguir. Y esta es la tarea que nosotros tenemos. Acá dice, lo hicieron, hablaron, pero miren, la tarea que tienen los ministros del Señor, consolar, porque ellos lo hicieron con el mensaje. Alguien que se está preparando para ser anciano de la iglesia tiene que tener esto en mente. Y no solamente ellos, sino los que trabajan en ayudar, como los diáconos. Consuelo por medio de la palabra. Consuelo. Consolar. Con lo cual los creyentes quedan confirmados y asegurados también ahí en su fe. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y nosotros tenemos que animar, tenemos que consolar. No somos llamados a desalentar. Somos llamados a consolar. Esto no quiere decir que la exhortación que nosotros tenemos que dar a veces tenga que ser dura para algún hermano. Pero la intención es salvar, es rescatar, es pastorear. Y eso es también consolar. Pero también la exhortación. ¿Exhortación a qué? A que podamos perseverar. Acá ellos lo hacían con esa intención. Nosotros traemos esta resolución para que el Evangelio de Cristo siga siendo predicado en todo lugar. Recuerden, hasta lo último de la tierra. Y esto no nos puede frenar. Ya nos pusimos de acuerdo en la iglesia, ya los apóstoles se pusieron de acuerdo, ya nosotros nos pusimos de acuerdo, la iglesia en Jerusalén está de acuerdo. Ahora en Antioquía esto iba a ser tan fuerte que ahora Antioquía iba a pasar a ser una base donde ellos iban a estar acudiendo. De ahí van a salir muchos para predicar el Evangelio, porque ya estaban siendo confirmados, ya estaban siendo consolados por medio del Evangelio de Cristo. Y recuerdo cuando Pablo dice en Filipenses 4:8 de todo lo que nosotros tenemos que hacer, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, algo que merece elogio, en esto meditad. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente los ancianos, los pastores, sino que toda la iglesia del Señor. Toda la iglesia del Señor. Pero ahora dice acá Judas y Silas, lo pone ahí en el centro. Y estos dos hombres van por ahí diciendo oralmente acerca de las riquezas de la salvación en Cristo. No es una obra humana de hombre. La salvación es del Señor. Es el Evangelio de Cristo. Es en poner la confianza en el único hombre que pisó esta tierra que es digno de confiar y se llama Jesús. Y ese es el Evangelio de Cristo. Versículo 33. Y ahí Judas como Silas, ¿qué hacen? Se quedan en Antioquía por algún tiempo, donde continúan su ministerio de la predicación. Y acá ya vamos al tercer elemento. El Evangelio sigue avanzando. Empezamos con un problema que podía detener la obra. Se soluciona. Se expone, se explica, trae consuelo, trae ánimo. ¿Y qué pasa con la obra del Evangelio? Sigue avanzando, sigue avanzando. Cuando tomamos el relato de Lucas de Hechos, vemos que el Evangelio siempre va avanzando en medio de oposición. Y nosotros tenemos que prestar atención a que lo que tenemos que estar siempre mirando no es detenernos en lo que está pasando, sino mirar las Escrituras para ver cómo resolverlo.
y acudir a Cristo. Hermanos, la obra de la iglesia se lleva a cabo por medio de mirar la palabra y de doblar las rodillas. No va a avanzar de otra manera, no va a avanzar. Si necesitan saber cómo va a crecer el Evangelio de Cristo en toda la Patagonia, es mirando la palabra de Dios, predicándola y orando, mucho, mucho. Esto no se trata de nuestras fuerzas, se trata de las fuerzas del Señor. Necesitamos al Señor, necesitamos a Él para su obra. Noten que dice, ellos están ahí al servicio de la iglesia antioqueña, quedan ahí Judas y Silas, y los hermanos de ahí lo envían de vuelta a quienes lo habían comisionado. Y noten que acá hay una breve cláusula en el versículo 34 que dice, pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Si ustedes tienen otras versiones, alguno usa NBI, Dios habla hoy, o la Nueva Traducción Viviente, van a notar que este texto no está ahí. Pero no es que lo hayan omitido a propósito, sino que los copistas de siglos posteriores en la era cristiana agregaron notas explicatorias. Y les pareció bien agregar esto, que después se confirma ¿dónde? En el versículo 40. Mas Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Por eso está bien ahí, el versículo 34, no está mal en las versiones que tenemos, porque él se quedó verdaderamente ahí, se quedó ahí. Solamente una nota aclaratoria por si tenían otra versión. Pero el versículo 35, y ahí por el texto griego sabemos que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía y así reanudaron el trabajo que habían hecho antes de viajar a Chipre y Asia Menor. Tienen un ministerio completo. Y el versículo 35 es el que más me encanta. Es el que más me encanta porque trae regocijo a mi vida. Lo trae. Miren lo que dice. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Precioso, hermanos. Precioso. Eso es lo que queremos hacer. Enseñar y predicar la palabra del Señor. Esa es nuestra tarea. Y esa es la misión de la iglesia. Y el estímulo que tenemos como iglesia es el que nunca debemos perder. Es esta: enseñar y predicar acerca del hombre que es más importante que todos los hombres en este mundo conozcan, y se llama Jesús. Esa es nuestra tarea y nuestra misión. Y no tenemos que... Hay muchas cosas que van a tratar de frenar esto. La iglesia se enfrenta a muchas cosas que quiere frenar. Satanás es nuestro enemigo. Tenemos una batalla contra él. La iglesia tiene una lucha contra él. Pero tenemos que prestar atención y no dejar pasar por alto de que tenemos esta tarea, enseñar y predicar. Noten que dice, no solamente son dos personas enseñando y trabajando, dice enseñando y predicando. Era un trabajo que realizaban ¿con quién? Con muchos otros. La tarea de predicar y de enseñar no es solo de un pastor o dos pastores o tres ancianos. No, es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia. Es de toda la iglesia la tarea de predicar el Evangelio de Cristo, de enseñar la palabra del Señor. Y ellos lo estaban haciendo con muchos otros. Y noten también el énfasis, con muchos otros. No es que lo pone como un agregado, sino que lo pone como un énfasis de cantidad, con muchos términos de cantidad. No son poquitos, son muchos. Entonces la iglesia había sido tan consolada, tan confortada por el mensaje que habían traído claro del Evangelio de Cristo, que ahora ellos tenían el deseo de enseñar y predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que nos hace el énfasis acá. Y esto quiere decir que ellos nunca permanecían ociosos. En la iglesia no hay lugar para los ociosos. Todos tenemos algo que hacer. Y no estoy diciendo que hay que barrer, hay que apagar la luz, limpiar los baños. No, eso lo puede hacer cualquiera.
Lo que la iglesia tiene que hacer es predicar el Evangelio. Y hay tarea. Y hay tarea. No podemos estar esperando que sea siempre un hombre el que haga todas las cosas. Lamentablemente vivimos en un país donde creemos en los caudillos, ¿no? Que nos va a salvar algún caudillo. Y crecemos con esa mentalidad y la traemos dentro de la iglesia. Que sea siempre uno o dos hombres que vayan para todos lados. Es imposible, hermanos. Es responsabilidad de toda la iglesia. Y acá lo está dejando bien en claro. Solamente estoy tomando un texto de Hechos, uno solo. Si ustedes revisan todo Hechos, está no solamente los apóstoles, los ancianos, sino que la iglesia está predicando el Evangelio. Y esto es sumamente importante. Ellos enseñaban a la gente la palabra del Señor, tal como lo habían acostumbrado a hacer los apóstoles en Jerusalén anteriormente. Cuando Pedro predica en Pentecostés, se convierten un montón y ellos perseveraban unánimes, mirando las Escrituras y orando. Y la iglesia del Señor crecía. En Hechos capítulo 5, lo mismo. La iglesia mirando, enseñando la palabra del Señor y orando. Y la iglesia crecía. Y no estamos hablando de números. Nosotros queremos que Cristo sea exaltado. Después Él traerá a las personas. Pero tenemos un mensaje por delante. Y en vista muchas veces ahí en la iglesia de Antioquía, lo que debemos decir que Antioquía y no Jerusalén llegó gradualmente a ser el centro de crecimiento y desarrollo del alcance misionero. A partir de este momento quedó el Evangelio tan claro, el mensaje tan claro, que ahora querían salir corriendo para anunciar el nombre de Cristo. Entre nosotros, ¿tenemos el mensaje claro del Evangelio? Si está claro el mensaje del Evangelio, salgamos corriendo y prediquémoslo. ¿Qué más tenemos que saber? Hay para saber, hay para aprender, por supuesto, mucho más. Tenemos que estar bien capacitados para, inclusive aquellos que predican y enseñan, trazar con precisión la palabra de verdad. Eso no lo podemos dejar. Pero el mensaje central del Evangelio, si está claro en nuestra vida, prediquémoslo, anunciémoslo. Yo creo que mirando esto, y ya para concluir, qué bueno, hermanos, es poder ser, en primer lugar, pacificadores en la iglesia del Señor. Porque este problema que se estaba desarrollando, lo que podrían haber hecho es haber sido un pleito entre dos facciones. Sin embargo, los apóstoles dijeron: los judaizantes están pensando esto que es la salvación. Nosotros creemos especialmente esto que es la salvación. El Evangelio de Cristo está claro. Que ellos sigan por su lado pensando otra cosa. Nosotros tenemos las cosas en claro. Vamos a seguir el Evangelio de Cristo. Este es el Evangelio de Jesucristo y no hay que agregarle más, ni hay que sacarle. Entonces sigamos. Pero qué inútil muchas veces son las peleas innecesarias, ¿no? Las cuestiones de debates que nos hacen perder tiempo. Es bueno reunirnos y poner en claro doctrinas bíblicas más en nuestros tiempos, pero no tenemos que perder de vista que el Evangelio tiene que seguir siendo predicado. No podemos quedarnos solamente en esas cuestiones. Si tal vez no conozco lo que pasa entre ustedes acá, pero si hay alguien que le encanta discutir. Uy, se cortó la luz. Yo tengo acá la pantalla. No quieren que diga esto. Si hay alguien que le gusta discutir en Facebook, ya no más. Por favor, desistan de eso. Hay que predicar el Evangelio. Hay muchas personas que necesitan conocer el Evangelio de Cristo. Y cuando nosotros vamos viendo acá y vamos viendo el avance de la historia, vemos que lamentablemente hay muchas organizaciones que distorsionan el mensaje del Evangelio.
Y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir anunciando el Evangelio de Cristo como está en la Escritura. Hoy, hermanos, hoy, en muchas congregaciones que se predica otro evangelio, lamentablemente la gente no es salva por el mensaje que les predica. Y creen que son salvos. Yo voy a la cárcel a predicar. ¿Saben qué? En la cárcel en Bahía Blanca son 978 presos. Y cada semana yo le predico alrededor de 180 y 200 presos. Los 180 creen que son nacidos de nuevo. Yo digo, ¿qué hacen acá adentro? Porque por causa del Evangelio no están. Están por otras causas. Por robos, por asesinatos, por violaciones, por estafas, por un montón de cosas. Pero se creyeron que porque iban cada tanto a la iglesia y su mamá es evangélica y ellos a los 8 años hicieron una oración de fe, ya son salvos. Le hicieron creer, porque esa doctrina es la que lleva a un montón de gente al infierno. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos la claridad del evangelio. Entonces, proclamémoslo. Digamos la verdad en amor. Digamos la verdad en amor. Y sobre todas las cosas entre nosotros, recordémonos el Evangelio de Cristo. Recordémonos el Evangelio de Cristo. Que podamos considerar el continuar predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios cada uno de nosotros. Ocuparnos, como decía Pablo, le dijo a Timoteo, hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a otros creyentes. Esa es la tarea. Timoteo, esa es la tarea. Animar por medio de la palabra, predicar la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor. Esa es la tarea. No solamente acá, sino también en todo lugar. Hermanos, toda esta zona donde ustedes están, todo el valle. Hoy veníamos con el hermano en el auto y veía ¿se le dicen los viñedos esos que hay? No, de manzana, ¿cómo se le dice? Manzanos. Y uno al lado del otro. Los manzanos se inclinarían ante el Señor, porque es su creación. ¿Cómo desearía que en todos estos pueblos que hay se inclinen ante el Señor? Se inclinen. Pero Dios va a utilizar a hombres y a mujeres. Continúen aprendiendo la palabra del Señor. Continúen orando. Y continúen llevando el Evangelio a todo lugar. No solamente acá se necesita el Evangelio, se necesita en todo lugar. Se necesitan obreros. Ahora, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a comenzar. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Cómo vas a comenzar a partir de hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Cuál es tu estímulo en Cristo para que vos prediques el Evangelio? Tal vez no estás tan satisfecho con Cristo y querés que haga otras cosas y no estás estimulado para hablarles a otros de Cristo. Lo que te tengo que decir, si pensás así, por favor, arrepentite. Arrepentite, porque Cristo ya hizo todo por nosotros. Y ya Dios hizo todo por nosotros. Nos dio su único hijo. Nos dio su único hijo. Mató a su hijo por amor a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Predicar el Evangelio de Cristo. Que nosotros podamos ser como esos creyentes moravos que prefirieron ser vendidos como esclavos para predicar entre los esclavos de color. Y que podamos unirnos al grito de estos jóvenes, porque eran jóvenes, pasaban los 20 años, se despedían de sus familias, porque tal vez no los iban a ver más, iban a morir por enfermedades, iban a ser tratados como esclavos,
Pero ellos gritaban y decían, ¿no es digno el Cordero de toda nuestra gloria y alabanza? ¿No es digno el Cordero del mayor de nuestros sacrificios? Claro que sí. Si el Cordero es digno, avancemos en la misión. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por animarnos por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra y la tenemos frente a nuestros ojos cada día. Y todo lo que necesitamos saber para alcanzar salvación está en tu palabra, Señor. Gracias por salvarnos. Entre muchas personas de toda esta ciudad, Señor, y de las ciudades de donde venimos, tu evangelio nos ha alumbrado y hemos comprendido el mensaje de la cruz y estamos creciendo en eso. Señor, ayúdanos a poder proclamarlo en todo lugar. Sigue levantando hombres, Señor. Te pido que levantes hombres de esta iglesia fieles a tu palabra, Señor. Que sigan siendo hombres que se esfuercen por conocer tu palabra, para predicar tu palabra aquí, Señor, entre ellos y el lugar donde tú quieras mandarlos. Señor, dependemos de ti. No podemos hacer nada si no vas con nosotros. No podemos mover un pie si tu presencia no va con nosotros, Señor. Dependemos de ti, ayúdanos. Y gracias por animarnos. Tu evangelio nos trae gran ánimo, Señor. Gracias porque nos has salvado, gracias porque nos has rescatado. Sigue animando a esta preciosa iglesia, Señor. Sigue levantando a esta preciosa iglesia. Y que de aquí, Señor, salgan hombres para que en todo el valle de esta provincia tu nombre sea escuchado. Tú eres digno. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.